Dispongas tu corazón. Dice la Biblia en Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vamos a estar hablando ahí, la cita bíblica que vamos a tener, que tenemos de referencia, está en Apocalipsis, capítulo 2, versos del 1 al 5. Y es importante que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Amén. Estamos deseando, varias familias han salido de vacaciones hoy, por eso ven que no hay mucha gente, porque hay varios viajando a México y viajando a Miami, no sé dónde más. Oremos por ellos para que tengan un viaje bien y sin peligro. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a la palabra y quiero hacer énfasis allí en el versículo 4. Apocalipsis 2, versículo 4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Repitámoslo, ya está proyectado, léalo y repítalo conmigo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos se recuerdan cuando anduvieron de enamorados o tuvieron su primer novio o su primera noviecita? ¿Verdad que eran tiempos que usted estaba pendientes de esa persona y usted se enamoró, por así decir? Y ese fue a lo mejor su primer amor. Y usted lo recuerda a veces con mucha intensidad y con mucho, a lo mejor dice usted no se pudo, pero fue algo importante en mi vida cuando yo conocí a alguien y me enamoré. Ahora, esto mismo usted páselo y póngalo en la dimensión de haber conocido a Cristo. Y usted se enamoró, usted estaba necesitado de Dios. Y usted lo buscó y encontró a Cristo y se enamoró de Él. Y eso es algo que es importante para nosotros los cristianos. ¿Cuántos aman a Cristo? Levante Amén. Su mano. Amamos Amén. A Cristo. Pero pareciera que antes, cuando lo conocimos, quizás lo amamos más. Eso pasa en las relaciones. Cuando estás en tu primer amor, tú hasta le abres la puerta del carro a tu noviecita, ¿verdad? Y eres más atento y eres, qué sé yo, bueno, a lo mejor algunos lo hacen siempre en el matrimonio, pero vas perdiendo y te vas haciendo a una cultura de costumbre e incluso vas dejando de ser atento. ¿Pasa eso? Yo sé que los hombres de aquí no, pero puede suceder. Amén. Amén. Pero eso tiene que ver, si lo planteamos bajo lo que es espiritual de la iglesia como cristiano, eso es importante porque Dios te ama siempre. Amén, hermanos. Amén. Dios tiene para ti lo mejor. La misma palabra dice que los pensamientos de Dios para ti son maravillosos. Dice la Biblia en Jeremías 29:11, mis pensamientos no son tus pensamientos, dice, porque los pensamientos de Él son maravillosos, son mejores, son de bien y no de mal, dice la palabra. Y Él tiene pensamientos para ti todo el tiempo. Pero a veces nosotros los cristianos, después de esa experiencia, después de haber recibido algún milagro a lo mejor, como que nos vamos haciendo un poco distantes, pero Dios no quiere eso. Y cuando está hablando aquí a una iglesia, la iglesia de Éfeso, dice la palabra, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe y les dice, escribe, dice, al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel de la iglesia se conoce como el pastor. Es como que yo haya recibido una carta de Dios y me dijo, dice la palabra, el que tiene las 7 estrellas, está hablando de Jesucristo, el que anda en medio de los 7 candelabros, está hablando, esto es una revelación que Juan tuvo sobre 7 iglesias en aquellos tiempos.
allá por el año, no sé si era el año 100 después de Cristo, que la iglesia ya había desarrollado, ya había progresado, ya había mucha gente siendo miembros, pero hablando de esta iglesia de Jesucristo, la iglesia de Éfeso, dice la palabra, que Dios conocía qué era lo que ella hacía. Y le dice, no, el que te está escribiendo es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo, tu Dios. Y le dice, yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo, le dice. Y tu paciencia. Y empieza a reconocer el trabajo de esa iglesia. Hermosa iglesia. Éfeso fue una ciudad donde Dios obró poderosamente a través del ministerio de Pablo. Y después esa iglesia se desarrolló y fue pasando el tiempo. Y tuvo muchas habilidades y mucho crecimiento la iglesia. Pero le dice el Señor, tú tienes muchos méritos. Conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo. Sé que eres paciente, le dice. Sé que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Había bastante conocimiento de la palabra en ese lugar. Podían discernir quiénes realmente traían una buena palabra o no. Y dice, y los has hallado mentirosos. O sea, era una iglesia que tenía un fundamento. Había progresado, llamémosle así, la iglesia. Y le dice también el Señor, hablando, ¿verdad?, a través de Juan, y has sufrido, le dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y le dice todavía el Señor, no has desmayado. ¿Por qué no nos identificamos nosotros? Y recibimos esa palabra y decimos, sí, Señor, ha sido difícil mi caminar cristiano. Hemos tenido que enfrentar falsas doctrinas, qué sé yo, porque eso es lo que muchos de nosotros hemos vivido en nuestro caminar cristiano. Pero el Señor le toca la puerta y le dice, ¿sabes qué? Me gusta todo lo que has hecho. Me encanta que hay un coro, hay una alabanza, hay un mover mío allí. Me gusta. Pero hay algo que tengo contra ti. Qué lindo que Dios pueda hablar a nuestro corazón, hermanos. Amén. Amén. Y que nos pueda decir, ¿sabes qué, Tony? Sí, estoy contento de que te esfuerzas en muchas cosas, pero hay algo que te quiero decir. Es como cuando usted se reúne con su esposa o su... y dice, ay, quiere hablar conmigo, a saber qué me tiene que decir. Aleluya. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Yo te admiro. Eres un gran hombre, eres una gran mujer. Me gusta tu vida cristiana, me encanta. Estoy contento, pero tengo algo contra ti. ¿Ven, hermanos? Amén. Dice que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hemos estado orando. Este viaje que nosotros hicimos a Colombia nos abrió una perspectiva un poco diferente. La pastora y yo queremos tener nuevas experiencias en el Espíritu. Y queremos contagiar a otros hermanos que puedan tener esas vivencias. Y quisiéramos que hubieran milagros, que hubieran sanidades, que hubiera crecimiento, que hubieran manifestaciones del poder de Dios, porque creo que todos queremos eso. ¿O no, hermano? Amén. ¿No te gustaría que se manifieste el Espíritu Santo con ese poder, que Él se pueda manifestar? No, creo que todos anhelamos de alguna manera eso. Sin embargo, yo más quisiera que Dios trabajara en nuestros corazones primero. Amén, hermano. Amén. Para que Él pueda arreglar algunas cosas
que han provocado que ya no vivamos en el primer amor. Y yo me recuerdo en mi primer amor. Yo les he contado que yo fui a una casa donde se celebraban reuniones de oración y allí Dios me sanó de un alcoholismo crónico que yo tenía y me sanó de otras cosas, porque Dios así es de milagroso. Y conocí de Cristo que no había conocido antes y me enamoré de Cristo. De tal manera que yo, la persona que me llevó a Cristo, todos los días lo llamaba y nos reuníamos y quería estudiar la Biblia y estaba queriendo conocer todo de Dios. Pero todo tiene un proceso, hermanos. Y ha habido altibajos en mi vida cristiana, ¿por qué no decirlo? Y yo creo que también en tu vida. Pero siempre Dios va a estar pendiente de que tu primer amor no se termine, o si ha habido una mengua, que podamos nosotros experimentar esas cosas maravillosas de Dios. Ese primer amor donde lo buscamos con anhelo, estábamos pendientes de las cosas de la iglesia, estábamos estudiando, qué sé yo, lo que es una práctica espiritual hermosa. Y empezamos a conocer de Dios y de Cristo, y viene la revelación de Dios en nuestras vidas, pero después entramos en un proceso ahí, ¿verdad? Pasa. Amén, hermano. Ahora, Dios siempre va a estar trayendo avivamiento. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, cuando alguien está distraído, un poco distraído, que no da mucho fruto, se le dice: hey, avívate, despierta. Cuando levantamos de la cama estamos medio adormecidos, no reaccionamos, y Dios quiere que estemos despertando de ese letargo que a veces la vida nos trae. Porque hay que reconocer que hay altas y bajas en nuestra vida espiritual. Y a veces no hemos tenido la oportunidad de conocer más a Dios y nos hemos quedado en ese conocimiento parcial, en donde sí nos entusiasma y venimos a la iglesia y participamos, pero hay algo en nuestro corazón que Dios quiere hacer que todavía no hemos dejado. Amén, hermanos. Porque el gozo del Señor, dice la palabra, es mi fortaleza. La presencia de Dios da descanso. Y a veces la vida es difícil en Estados Unidos, en todas partes. Pero aquí en Estados Unidos entramos en una rutina y a veces, ¿verdad, hermanitos?, que nos distraemos un poco la atención de ese Dios que quiere tener una comunión con nosotros maravillosa. Le decía Dios a Moisés: oye, este pueblo rebelde, hablando de Israel, este pueblo que no me ama, que busca otras cosas, yo no quiero seguir con este pueblo. Y le decía a Moisés: Señor, pero es tu pueblo. ¿Sabes qué, Señor? Si tú no vas con nosotros, no vamos a poder avanzar. Ustedes saben, el pueblo de Israel iba caminando en el desierto, buscando la tierra prometida. Nosotros andamos muchas veces buscando algo nuevo, algo que Dios nos dé, esa tierra prometida, tal vez para ellos, pero que para nosotros pueden ser otras cosas. Puede ser el cielo en la tierra, en donde experimentemos lo maravilloso que es la relación con Dios. Y el Espíritu Santo puede hacer eso. Pero es importante que como iglesia, aunque anhelemos eso, como decía el canto, un canto hermoso, ese canto yo estoy queriendo que lo aprendamos porque tiene un buen mensaje, ¿ya? Dios quiere llover sobre la tierra seca, hermanos. Muchas veces nuestros corazones van a estar así, porque las diferentes situaciones de la vida nos hacen que vivamos así. No estoy echando la culpa a nadie, al contrario, estoy mencionando que Dios puede traer una lluvia hermosa, refrescante a nuestro corazón. Amén. ¿Qué es lo que Él quiere? Amén. Que podamos tener esa comunión de tal manera que sí lo busquemos, no porque necesitamos algo, sino porque lo amamos. Y de eso habla Apocalipsis, del primer amor, que debería de permanecer. Y por ejemplo en la Biblia,
hay varios eventos de avivamiento que Dios trajo. Por ejemplo, allí en Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, no lo vamos a proyectar porque es un poco largo, hablando del rey Josías. Era un rey, el pueblo de Israel estaba viviendo en una sequedad de Dios. Y en eso llega a gobernar Josías. Venían de una historia del rey anterior, su padre, que era un idólatra, era un hombre pecador. La historia, usted la puede leer después. Se va a Segunda de Reyes. Y resulta que Josías encontraron el libro de la ley, le llaman ellos, pero la palabra, ¿verdad? A lo mejor tu Biblia está por allí, en un lugar escondidita, donde la tienes allí y la ves y a veces la abres y la dejas abierto, pero no la lees, pero no sacas la vida que hay en esa Biblia. Y entonces el rey Josías descubrió la palabra que estaba por allí, enterrada en un lugar quizás sucia, empolvada. Y se la trajeron al rey Josías, ahí en Segunda de Reyes, tú lo puedes, la encontraron y puso a los encargados de leer, a los levitas, y les dijo, empiecen a leer la palabra. Y empezaron a leer la palabra, y en la palabra encontraron revelación de Dios. Amén. Dios empezó a hablarles, porque esta es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ven, hermano. Y aquí hay revelación. Y si yo llego a leerla solo por compromiso, puede ser que Dios obre de todas maneras. Pero cuando yo llego buscando una palabra que sea de inspiración y que Dios me quiera hablar, la vamos a encontrar. Y eso fue lo que pasó ahí con el rey Josías. Un pueblo que andaba seco, reseco, había perdido su primer amor. En la palabra encontraron que debían de humillarse, amén, que debían de destruir los ídolos. ¿Cuántos ídolos a veces no tenemos nosotros? A veces idolatramos a nuestros hijos, hasta el carro idolatramos, el trabajo se vuelve un Dios para nosotros. El trabajo en Estados Unidos, ¿no es cierto, hermano? A veces tenemos que trabajar los domingos, y allá mientras estamos trabajando sabemos que el domingo es el día del Señor. Y estamos allí, pero estamos esclavos del trabajo. Porque hay que trabajar, yo estoy de acuerdo. No me voy a poner en contra de que usted trabaje, al contrario. Gloria a Dios por su trabajo, por lo que usted recibe. Pero no es cierto, hermanos, que el trabajo nos esclaviza a veces. Y venimos a Estados Unidos, allá tal vez en nuestro pueblo, con lo que teníamos sobrevivíamos. Pero aquí hoy queremos un buen carro, un carro del año, un apartamento alfombrado, y empezamos porque está bonito eso. Pero eso a veces nos aleja del primer amor. Y había pasado con el pueblo de Israel. Habían ídolos, sí, ídolos físicos. Nosotros hemos dejado esos ídolos, pero hemos agarrado otros ídolos. Amén. Y entonces Dios trabajó en la vida de su pueblo, y ellos recordaron el pacto que tenían. Ellos recordaron el primer amor que necesitaban tener con Dios. Igual allí en Esdras y Nehemías, usted puede ir al libro de Esdras y Nehemías, y también sucedió lo mismo. Habían abandonado la palabra, y ellos empezaron a escuchar la palabra, y allí ellos reconocieron que estaban en pecado y empezaron a confesar sus pecados y renovaron el compromiso con el Señor. O sea, ¿qué quiero decirte? Lo que Dios habló a mí hoy en esta semana. Tony, tú quieres un avivamiento, pero primero tienes que humillarte delante de Dios. Y me recordaba Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, aleluya, no sé si lo puedan proyectar, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuántos invocamos a Dios todo el tiempo? Señor, ayúdanos, guárdame, Señor, etcétera. Y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Qué poderosa la palabra. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo iré desde los cielos
perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice? Sanaré su tierra. Queremos un Texas diferente, queremos un Estados Unidos diferente, queremos un México diferente. No es cierto, hermano. Nosotros tenemos sueños de que algunas cosas cambien, pero hay cosas que tenemos que hacer primero, y eso fue lo que sucedió. Queremos un avivamiento y un mover del Espíritu Santo acá en la iglesia, hermanos, aquí en Alvarado, que esta iglesia sea el epicentro y que la gente empiece a contar. No, una iglesita que está por allá, por las líneas del tren, allí está pasando algo. No quisieran ustedes que eso pasara. Amén. Pero primero hay algunas cosas que tenemos que hacer. Aleluya. Hay cosas que tenemos que cambiar. Allá en Hechos capítulo 1 y 2, cuando surge la iglesia primitiva, Dios tiene que hacer algunos cambios en la vida de los apóstoles. Y allí hay un mover y hay un Pentecostés. El canto dice: danos un Pentecostés. Eso es pedir bastante, hermanos. Pero también tenemos que dar nosotros. Hay algo que tenemos que hacer. Y quisiera meditar sobre eso esta mañana. Porque es importante que entendamos que hay cosas que debemos de dejar, pero hay cosas que debemos de hacer. Amén. Dice Filipenses 3:8. Mire lo que dice la palabra. Es importante que nosotros meditemos sobre lo que dice la palabra. Y ciertamente dice: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya, qué poderosa esa palabra. ¿Saben quién lo está diciendo? Pablo, que cuando tuvo el enfrentamiento, tuvo la experiencia maravillosa con Cristo, que se le apareció en una forma sobrenatural, porque él era un judío que perseguía a los cristianos porque él creía que ser judío era lo mejor, y él tenía esa enseñanza y creía que no había enseñanza mejor, hasta que Dios le dio una experiencia sobrenatural. Amén, hermanos. Amén. Se le apareció una luz, resplandeció, lo botó del caballo, quedó ciego. Y por 3 días estuvo en ayuno, obligado, ¿verdad? Pero estuvo en ayuno. Y allí Dios se le reveló, el Dios verdadero. ¿Acaso necesitamos nosotros que el Dios verdadero se nos revele? Aleluya. No quisieras tú. Ese Dios verdadero que te va a cambiar hasta tu manera de pensar. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Revélate, Señor, dígale, manifiéstate en mí. Si tengo que cambiar toda mi manera de pensar, lo voy a hacer. Como Pablo. Pablo era un fariseo de fariseos, dice la palabra. Y él perdió todo prestigio, hermanos. La educación de él apartó a un lado. El reconocimiento que tenían de él como un fariseo de fariseos, porque así lo dice más adelante, no le importó. Él dijo que todo eso era pérdida comparada con conocer a Cristo. Y nosotros tenemos que conocer mejor a Dios. Amén. Tenemos hoy la enseñanza que dimos al comenzar. No habían venido muchos, poquitos, sobre, ¿cómo se llama el tema que enseñamos hoy, hermano? Las sectas y la idolatría. Puede llegar alguien a tu casa a tocarte y decirte que él lleva la verdad. Pero tenemos que saber discernir entre la verdad. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra que, hablando de los judíos, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, ¿qué dice la palabra? Les dio potestad de ser hijos de Dios. Y luego dice Hechos en el capítulo 4, después de que Pedro y Juan enfrentaron a los saduceos que los llevaron a la cárcel y los querían matar, él les dijo: ¿saben qué? Les dijo:
Yo no tengo poder para sanar, el que lo hizo fue Jesucristo. Y ese es el que vosotros matasteis, le dijo. Ese es el que llevaste a la cruz. Pero ahora te quiero decir que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda ser salvo. Entonces el conocimiento de Cristo, hermano, es fundamental. Para nosotros es lo más importante. Y ese Cristo, si ya lo conoces, Él quiere que regreses para dar y tener contigo el primer amor. Amén. ¿Ven, hermanos? Amén. Importante. Y esto es doctrina que debemos de conocer. Amén. Ahora, cuando yo leo Filipenses, digo, wow, qué testimonio más maravilloso de Pablo. Y ustedes saben lo que él vivió después. Porque él experimentó a la misma iglesia que dijeron, ¿cómo nos vamos a meter con este sinvergüenza que han andado persiguiendo a la iglesia? Porque si ustedes leen la historia de Esteban, allí en los capítulos creo que son 6, 7 y 8 de Hechos, es sinvergüenza, digo, perdón la expresión, ¿verdad? Pero Pablo era un perseguidor que fue el testigo cuando a este Esteban lo iban a apedrear porque lo acusaron falsamente. O sea, hermanos, el ser humano, dice la palabra en Jeremías 17, engañoso es el corazón del hombre. Somos tremendos, hermanos. El peor enemigo que uno puede tener es el mismo hombre. Amén. Pero uno nacido de nuevo, uno donde ha habido un cambio, en donde Cristo ha obrado, es una persona diferente. Y Pablo estaba siendo transformado por Dios. ¿Ah? Y él empezó a amar a Cristo. A amarlo de una manera que hasta dio su vida por él. ¿Serías capaz tú? Imagínate. En una ocasión lo tuvieron que bajar por una ventana y lo apedrearon, lo dieron por muerto. Estuvo en la cárcel por años. Y un día, Nerón creo que fue, lo mandó matar. O sea, ¿hasta qué grado puede ser tu amor hacia Dios? Es ahí, para que tú pienses. Ahora, no quiero yo decir algo. Y me puse a pensar, pero las cosas materiales son buenas, hermano, ¿no? Está bonito cuando nos dan el chequecito de la quincena, ¿verdad? 2,000 y tanto. Ay, qué maravilloso. Yo creo que vale la pena. ¿O no, hermano? Tener el dinerito y una buena traila bien bonita y bien linda, yo creo, yo lo quiero. ¿Cuánto me regalan una? ¿Me estás entendiendo? Los bienes materiales valen la pena, es lo que Dios quiere darnos. Pero el punto es que eso material me robe a mí el amor de Cristo. Ese es el punto. ¿Cómo encontrar la línea adecuada donde yo le diga, Señor, como Pablo, por amor del cual, dice la palabra, lo he perdido todo? Aleluya. Wow. Pastora, tenemos que aprender a amar a Cristo. Amarlo de una manera que podamos imitar. Dice Pablo, decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, hermano. ¿Creen que sea posible, hermano? ¿Creen que podamos cambiar el ambiente y la atmósfera de esta iglesia por el amor que le tengamos a Cristo? Amén. 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 Aleluya. Sí, no es fácil. Pastor, yo creo que el pastor está algo chifladito, está hablando. No, hermano, es mi anhelo también. Yo creo que Dios quisiera eso. Pero es fácil perder el primer amor. Es fácil a veces cuando veo mi troquita, qué bonita mi troquita, yo la quiero hasta bien lavadita, bien limpiecita. Pero tengo que tener cuidado de que esas cosas materiales las entienda yo desde el sentido de que Dios le da. Yo te lo di, aleluya. Yo reconozca que viene de Él. Ya ven que cuando uno se porta bien como hijo, el papá, el bien portado, como que le da más chocolate, ¿verdad?
¿Y qué tal si nos portamos mejor con Dios? Y Él derrama bendiciones hasta que sobreabunde. Aleluya. Gloria a Dios. Ninguna cosa material, amado hermano, puede compararse con el hecho de conocer personalmente a Cristo. Yo te lo puedo garantizar. Pedro tuvo una experiencia con Cristo, lo negó, pero lloró amargamente. Qué terrible ha de haber sido la experiencia de Pedro. Negarlo y que él se lo hubiera dicho antes. Pedro le dijo: antes que cante el gallo, tú me vas a haber negado 3 veces. ¡Wow! Una revelación, un don de ciencia de Jesucristo maravilloso. Y cuando él lo negó, ¿cómo se ha de haber sentido, hermano? ¿Cómo se sintió el que lo vendió? ¿Cómo se llamaba? Judas. Se sintió tan mal que fue y se suicidó. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿Eh? Ahora, ¿cuál es el contexto? Hablemos un poquito del contexto de Filipenses 3:8. Vamos a leer un poquito allí del 4 al 7. Proyectémoslo, por favor. Filipenses 3 del 4 al 7, para que podamos entender la palabra como debe de ser. Miren lo que dice Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, miren qué tremendo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible, no había nada de qué acusarlo, hermano. ¿Qué dice el 7? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Wow. Algún día quizás podamos decir eso nosotros. Hebreo de hebreos, fariseo. En ese tiempo ser fariseo era lo máximo. Celoso, perseguidor de la iglesia, irreprensible según la ley. Todo esto era motivo de orgullo para un judío. ¿Sí? Conocemos a algunos judíos, o por lo menos algunos latinos que quieren ser judíos. Se vuelven orgullosos, hermano, porque vale la pena. Si el pueblo de Israel, Dios lo ama y hasta oramos por él. Pero cuando Pablo conoció a Cristo, cuando lo conoció allá en el camino a Damasco en Hechos 9, vámonos a Hechos 9 rapidito, vamos proyectando, no me recuerdo cuál sería la... Ay, discúlpeme que no venía listo con el versículo, pero ya lo encontré. Dice Hechos 9. Aleluya, discúlpeme. Saulo dice, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajere presos a Jerusalén. Había en su corazón una amargura y un odio jarocho contra los cristianos, hermano. Eso es lo que había en el corazón de Pablo. Mas, miren lo que dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Hicieron experiencia de esas usted, mi hermano? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, aleluya, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Ciego ya, ¿verdad? Con esa luz resplandeciente, caído del caballo, todo asustado, imagínate tú. ¿Quién eres? ¿Quién fue el que me empujó? Aleluya. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y hay toda una historia del aguijón y de todo lo demás. Pero lo importante que yo te quiero decir esta mañana, que cualquier credencial que tengamos nosotros, yo soy graduado de la universidad, yo tengo una maestría en mi carrera, pero ¿de qué me sirve eso, hermano? Realmente, tal vez para conseguir una chambita, ¿verdad? Pero realmente, ¿cuáles son esos credenciales que puedan compararse con lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? Y eso fue la experiencia de Pablo ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y usted lo puede leer después. Por eso él termina diciendo, porque la experiencia con Dios, yo no sé, hermanos, si tenemos que vivir una experiencia de ese tipo como para poder creerle a Dios. ¿Crees que la necesitamos? Bueno, pues yo le oraba al Señor y le decía, porque muchas veces uno la gran lucha que tiene es con su misma familia. ¿Cuándo se va a convertir mi familia? Es tremendo. Porque cuando yo me convertí, mi mamá me cerró la casa, me cerró la puerta, me dijo que yo no era su hijo, ¿verdad? Porque así son las creencias. Las creencias religiosas son bien dañinas. Y entonces alguien puede decir, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿Sabes tú quién tiene la verdad? Cristo. Yo me convencí, yo fui a la universidad por años, me gradué, después me hice una especialización y yo creía otras cosas, hasta que ese día Dios me sanó y Dios me quitó un aguijón que yo tenía. Y entonces yo dije, no, aquí tiene que haber algo nuevo. Y me interesé por conocer la palabra. Aleluya. Yo te animo a ti. Si tú todavía no tienes seguridad de que a quién sigues y a quién debes de conocer, pues ven y estudia la palabra. Y permítele a Dios ese tiempo para que Dios te revele, como le pasó a Pablo. 14 años tuvo que él estar por allá, olvidado e ignorado, hasta que Dios mandó un hombre para que lo restaurara. Porque los apóstoles no querían tener nada con él. Le dijeron, usted es sinvergüenza, si fue perseguidor, hoy está, a lo mejor está haciendo falso. Que a veces nos toca a nosotros como cristianos vivir una vida porque la gente no nos va a creer. Pero eso que no importa, hermano. Las credenciales en nuestras vidas a veces está bien. Si tú eres profesional, yo te respeto. Pero al mundo a veces es cruel. Y a nosotros los cristianos a veces hasta hablan mal, esos cristianitos, y no juzgan, ¿no es cierto? Ahora, dice la palabra, aún estimo todas las cosas como pérdida. Y estoy deteniéndome en esta parte, hermano, para que entendamos que debemos de aprender a amar a Dios. Y es cierto, a lo mejor Pablo es un ejemplo demasiado alto. A lo mejor nosotros no podamos llegar al nivel de Pablo, pero conozcamos lo que Dios hizo en Pablo. Y él dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué significa la palabra estimar, hermanos? Significa valorar, ¿verdad? Significa considerar que aquello es bueno. Y Pablo acá hace una comparación, hermano. Es como alguien que tiene tesoros y de repente va a verlos y ya dice, no, este no vale lo que yo creía que valía. Porque se recuerdan la parábola de la perla de gran precio. Ahí está en los evangelios. Alguien que tenía valores y encontró esa perla de gran precio. Qué privilegio para nosotros haber conocido la perla de gran precio del evangelio, hermano. Y hay otros que no lo conocen, pero nosotros, timoratos y sin querer hablar del evangelio, no le compartimos a la gente. Porque nosotros también tenemos nuestras luchas y aún todavía estamos considerando lo poquito que Dios nos ha dado como lo más importante, sin considerar al que nos dio y en estimar y amar al que realmente debemos de amar.
Hoy el Señor nos está hablando a la iglesia. Amén. Ya hay cosas que no deben de estar en el primer lugar. Amén, hermanos. A lo mejor tú te sientes feliz porque hay una cuentecita por ahí de dinero que has amasado en toda tu vida de trabajo y te sientes orgulloso. Gloria a Dios. ¿Verdad? Qué bueno que tenemos algunos bienes. Algunos han comprado casa, otros están por comprar. ¿Qué sé yo? ¡Qué bendición! Gloria a Dios por eso. Pero que eso no nos distraiga a nosotros de poner las prioridades conforme a Dios quiere que las pongamos. Amén, hermanos. Amén. Ahora, claro, Pablo siguió siendo ese hombre, ese fariseo. No desaparecieron sus credenciales, pero ya no fueron, no las consideró como algo tan importante. Empezó a considerar importante algo ahí que dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Detengámonos. Cuando estudiemos la palabra, démosle tiempo. ¿Qué me quieres decir? Porque el Señor a mí me dijo lo siguiente. Pablo no abandonó todo por obligación. Porque a veces nos dicen, usted tiene que dejar esto, lo otro. Ay, ay, ay. Asustamos a los hermanos que ya no regresan. Empezamos a ponerle reglas. Y está bien las reglas y está bien los consejos. Pero no debemos de hacerlo por obligación, hermano. Al pastor me dijo que yo debo vestirme bien bonito, o me dijo tal cosa. Y usted lo dice, no, yo no estoy hablando. No. El evangelio, practiquémoslo, pero no porque estemos obligados a practicarlo. Amén, hermanos. Sino porque allí encontramos algo que nos deleita, nos llena de gozo y de alegría. Amén, hermanos. Porque conocer a Cristo, hermanos, vale más que las riquezas, vale más que la fama, vale más que la religión, vale más que el prestigio. Amén, hermanos. Vale más que los títulos, vale más que el poder, hermanos. Ahora estemos compenetrados de eso. Estemos seguros. ¿Será que el pastor algo se tomó el pastor? Sí. Oí a Dios que me decía, tú quieres un avivamiento, pues avívate tú primero. Empieza a amarme más. Amén, hermano. ¿Y quién nos va a poner celoso, pastor? Aleluya. Porque sí, a veces hay que entender bien lo que Dios dice. Él dice, ¿sabes qué? ¿Cómo es? ¿En qué lugar estoy yo? Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿quiénes creen que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Para ti, ¿quién es Cristo? Es una figura ahí que tú la aprendiste a conocer cuando estabas en otra religión, como una figura en una cruz, un ser sufriente, o reconoces que Cristo es tu Salvador, o reconoces que Él es el que ha venido para darte vida y vida en abundancia. Porque eso es lo que dice la palabra, hermano. ¿Lo estamos aplicando? Ahora, el conocimiento es bueno. Yo te animo a que estudies la palabra. El conocimiento te da información, amén. Eso es bueno. Ahora, pero no solo conozcamos a Jesús porque lo leí. Conozcamos a Jesús porque tenemos una relación con Él. Porque tenemos comunión con Él. Porque tenemos intimidad con Él. De tal manera que tú cuando te preparas para orar, estás inquieto, tu espíritu está inquieto porque vas a entrar en la presencia del Señor. No religiosamente, tengo que ir a la oración porque soy de la oración. No. Voy a ir para tener una experiencia con Cristo. Voy a ir para tener una experiencia con el Espíritu Santo. Voy a ir porque Él me va a quitar esta carga que traigo. Aleluya. Amén, hermanos. Y así debe de ser, pues. Quiero tener una experiencia hoy, este día. Que Él me abrace. Miren, hermanos, a mí me enseñaron que los hombres no deben de llorar.
Y eso es una enseñanza un poco loca, pero yo he tenido experiencias de que el Espíritu Santo me empieza a ministrar y yo lo único que hago es llorar. Y podría ser, hombre, ¿cómo este hombre está llorando? Dios tiene maneras de sensibilizarnos. Y sabes que las lágrimas te sanan y te sacan muchos atoraderos que tienes en tu vida. Aprendamos a llorar en la presencia de Dios, hermano. Amén. Seamos, humillémonos y digamos gracias, Jesús, porque me estás abrazando. Amén, hermanos. Dice Juan 17:3, hablando precisamente de eso. Dice, esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Hay algo importante. ¿Cómo le llama usted a Cristo? Debemos de llamarle de alguna manera. Pablo le llamó Cristo Jesús, mi Señor. ¿Ah? Mi Salvador. Mi Salvador, aleluya, gloria a Dios, hermana. No está diciendo Pablo el Señor, el Diosito, porque a veces tenemos, ¿verdad?, esas costumbres, mi Padre Dios. No, él está diciendo mi Señor, mi Señor. No era el Mesías que habían esperado los fariseos, los saduceos, los judíos. Él era su Salvador, Él era su Maestro, Él era su dueño, Él era su Rey, hermano. ¡Qué maravilloso! La salvación no consiste en aceptar una doctrina, hermanos. La salvación consiste en rendirse al señorío de Cristo. Él es mi Señor. Yo en ti confío, Señor. Es cierto, la situación está difícil, pero tú me vas a hacer el milagro. Y con esa fe que Dios nos ha dado, la medida de fe, vamos a esperar en Él, porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro amparo en medio de la adversidad. Y Pablo continúa. No sé cuántos están recibiendo la palabra. Estamos recibiendo la palabra. Le dice, por amor del cual, dice Pablo, he perdido todo. Aleluya. ¿Cómo te sentirías si este día se te perdiera la casa o qué sé yo? ¿Cómo te sentirías? Estaríamos desesperados, angustiados, llorando, deprimidos, ¿no, hermanos? Pero Pablo no le importó perder todo. Cuando Pedro se convirtió, él perdió muchas cosas. Prestigio, era un religioso reconocido. Posición entre los fariseos, ya lo querían matar y apedrear. Perdió amistades, a veces pasa. Yo les he contado que mi madrecita, Dios en gloria la tenga, me corrió de la casa. No quería saber nada de su hijo. Ella quería que siguiera siendo un borracho, un empedernido. Pero Dios hizo un milagro. Aleluya. Y a veces el mundo no va a reconocer lo que Dios está haciendo en tu vida, pero que no te importe, hermano. No importa lo que vayas a perder, sino lo que vas a ganar en Jesucristo. Amén, hermano. Pues Pablo fue tremendo, sufrió cárceles, sufrió azotes, sufrió persecución, un naufragio, hermanos. Toda la población del barco se salvó por la intervención de Pablo. Interesante la vida de Pablo, Hambre, rechazo. Y nosotros, ¿cuándo nos hemos pasado hambre, hermano? Todos los días hay abundancia de comida. No le da gracias a Dios por eso, hermano. No le da gracias a Dios porque tiene una casa, tiene un terreno, tiene un trabajo. Amén, hermanos. Y a nosotros no nos ha pasado nada. Orgullosos que somos, ¿o no? Oh, Señor, habla, Padre. Sí, es la realidad y yo soy el primero en reconocerlo. Dice Pablo, lo tengo por basura, dice. Qué fuerte esa expresión. Saben que hay una palabra en griego que se dice esquivala.
de esquivar, pero no, esquivala. Se escribe S-K-Y, 2 puntitos sobre la Y, V-A-L-A. Ok. Esta palabra significa desperdicio, significa basura, significa los restos de algo, lo que nos sobró y ya lo tiramos, ¿verdad? Cuando sobra comida. Desechos. Es impactante la palabra que él usa. Lo tengo por basura. ¿Qué podrías tú tener por basura por el amor de Cristo? ¿Qué es lo que vas a dejar que te está atrasando? A veces andamos cargando con una bolsa atrás que hasta jorobados nos vemos. Depresión, ansiedad, tristeza. Sí, hermanos. El enemigo nos quiere tener así, ¿ve? Con una joroba detrás. Andamos cargando. Eso deberíamos de tenerlo como por basura. Esto no me va a quitar a mí el gozo. Si yo soy hijo del Cristo que ha resucitado. Y Pablo es lo que nos enseña esta mañana. Él nos está diciendo. Lo que antes hemos admirado, que está bien, ¿verdad? Si lo admiramos, ahora debe ser insignificante comparado con el amor a nuestro Señor Jesucristo. No desperdiciemos la oportunidad. No despreciemos lo que Cristo quiere darnos. Va a haber un avivamiento y yo le estoy creyendo al Señor. Y vamos a despegar de aquí como cohete al cielo. Pero antes Dios quiere que le amemos primeramente a Él. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Y luego amarnos los unos a los otros, que eso también es importante. Y dice al final, para ganar a Cristo. Esa es la meta, hermano. ¿Cuántos familiares tuyos no se han convertido? Hay que llevarlos a Cristo. Amén. Ahora, no es que Pablo está diciendo voy a ganarme a Cristo porque lo vamos a rifar o lo vamos a comprar. Hay que entender el mensaje que Dios tiene para la iglesia Semilla de Vida esta mañana. Ahí en Filipenses 3:9. Gloria al Señor. Dice, miren lo que dice la palabra. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Quiero decirte que Jesucristo, es a través de Jesucristo que tú eres justificado delante del Padre. Y el Padre no te ve como un pecador. Cuando voltea a ver, ve a Cristo primero. Ve su sangre preciosa que ha sido aplicada a tu pecado, a tu vida, a tu enfermedad. Amén, hermanos. Y Él nos ve limpios. El Padre nos ve puros. El Padre nos ve así porque es Cristo que intervino por nosotros. Y eso es maravilloso, hermano. Qué linda esa porción. La justicia que es de Dios por la fe. Hemos sido justificados a pesar de que hemos pecado. Él se puso en lugar tuyo, hermano. Él te quitó de donde había el peligro de la muerte y se puso Él y Él murió por ti. Él murió por ti, Él murió por ti. Murió por todos nosotros. Un sacrificio maravilloso. Porque Él nos ama. Pero así como Él nos ama, Él quiere que también nos ama. Le dijo la iglesia de Éfeso, ¿sabes qué? Tengo algo contra ti. Semilla de Vida, dice el Señor, que tiene algo contra ti. Que has perdido el primer amor. Ahora, vamos a aplicar esta enseñanza a nosotros como iglesia. ¿Amén, hermanos? Yo creo que si queremos tener un tesoro, el mayor tesoro y el mejor tesoro que tenemos que tener es Cristo. Aleluya. Sí, amén. Nadie debe de ocupar el lugar que le pertenece a Jesús, hermano. Amén. Nada. Ni tu trabajo, ni tu suegra, perdón,
ni tus hijos, ni nadie. Ni ese carrito, ni ese trabajito. ¿Ah? Dice Mateo 6:21. Mire que lo que dice la palabra. Porque donde está tu tesoro, allí estará, ¿qué? También vuestro corazón. ¿A dónde está tu corazón? No, pastor, de ahora en adelante Cristo. Aleluya. Me va a costar, pastor. Pues no empieces a declarar cosas negativas. No te va a costar. Cristo te va a ayudar. Amén. Porque a veces, ay, me siento débil. Sí, débil para esto. Pero para irte a parrandear, para irte a agarrar la cerveza y el trago, ahí no estás débil. Ahí estás fuerte y te crees que puedes aguantar 1, 2, 3, 4. Hermanos, los mismos cristianos tomando licor. ¿Cómo la vendíais? En lugar de tomarse el licor del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Acuérdate que la religión sin Cristo no va a salvarte. Y Pablo era muy religioso. Porque Pablo necesitaba a Cristo como nosotros necesitamos a Cristo. Muchos pueden venir a la iglesia, hermano, conocer un poquito de la Biblia, e incluso hasta servir en un ministerio en la iglesia, y aún así necesitar una relación viva con Cristo. Amén. Amén. Diga, sí, hermano, es que es la realidad. Yo quiero decirte algo, conocer a Cristo vale más que cualquier logro humano. Los estudios, el trabajo, el ministerio, las posesiones, gloria a Dios, son bendiciones, amén. Pero no sustituyen la comunión con Cristo. Así que yo te quiero animar. Yo te quiero animar este domingo, márcalo ahí en el teléfono, vayan todos allí donde está el calendario y marquen hoy. ¿Qué fecha es hoy? 19 a las 12:51 con 03 segundos. Usted va a decirle al Señor: Señor, el único que me ha salvado eres tú. El único a quien debo de conocer es a ti. El único a quien debo de seguir es a ti. Y voy a renunciar a muchas cosas, Señor. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? Sigue. Amén. La vida cristiana, amado hermano, implica poner a Cristo por encima de cualquier otra prioridad. Porque la verdadera riqueza es Cristo. Quien tiene a Cristo posee el bien más grande, la perla de gran precio. Amén. Y desde la perspectiva de nosotros como pentecostales que somos, Filipenses 3:8, porque he estado hablando, me he dedicado más a esa porción, nos llama a una entrega total, ahí está, a una entrega total al señorío de Cristo. Amén, hermanos. Y cuando un creyente pentecostal así como tú considera a Jesús como su mayor tesoro, fíjate bien, ese corazón va a estar dispuesto para que el Espíritu Santo, ese avivamiento, ese Pentecostés, venga y obre Él con libertad, transformando primero el carácter, produciendo los frutos del Espíritu en la iglesia, distribuyendo los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Este poder del Espíritu Santo, hermanos, quiero aclarar, no reemplaza la relación íntima con Cristo. Alguien me decía, creo que, no sé, no me recuerdo,
¿Cómo le oro al Espíritu Santo? Yo le puedo orar al Padre, pero pues, ¿cómo le oras al Padre? Hay algunas oraciones que son modelos. El Padre Nuestro comienza: Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero te recuerdo que el Espíritu Santo es Dios. Y ora como que fuera el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice en Romanos 8, dice: no sabemos cómo pedir, dice, pero el Espíritu mismo gime por nosotros con gemidos. Dejemos que el Espíritu Santo te bautice, hermano. Días atrás la pastora estuvo enseñando sobre el bautismo en el Espíritu Santo, sobre la llenura del Espíritu Santo. Pero deja que Cristo cambie tu corazón. Deja que Él arranque ese dolor, esa amargura, ese resentimiento, ese rechazo que han traído a tu vida, esas cosas que te han amargado, esas cosas que te han hecho sentirte mal porque tu autoestima puede haber estado mal, esas situaciones del matrimonio, esas situaciones con lo que sé yo, hermano. Pero aprendamos a descansar en Cristo. Traigamos, venid a mí, dice la palabra, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice la palabra. Depositemos en Cristo, que es nuestro Señor, pero también nuestro Salvador. Amén, hermano. Filipenses 3:8, que es la enseñanza central de hoy, de aprender a amar a Cristo, nos enseña algo. El valor de Cristo supera infinitamente cualquier logro, cualquier posesión, cualquier privilegio. Pablo no promueve aquí en ese versículo el desprecio por las bendiciones de Dios. No. Qué lindo que tenemos bienes materiales. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren tener una cuentecita ahí, un ahorrito, unos 50,000 para que tengamos billetitos? ¡Qué bueno! Ahorremos, guardemos el billete, el billullo. Tengamos bienes materiales, está bien. Pablo no está hablando aquí que despreciemos lo material. No, no, no. Pablo lo que está diciendo que esas cosas materiales no ocupen el lugar de Cristo. Amén, hermanos, pónganse de pie. Lo que hace Pablo y lo que debe de hacer, hermanos, quiero que me pongan atención estas últimas palabras. Lo que debe de hacer un verdadero discípulo, yo sé que puedo declarar que ustedes son verdaderos discípulos, debe hacer una evaluación espiritual. Y por eso yo, después de terminar, voy a llamar al altar. Ojalá todos vengan, todos pasen, usted no tenga miedo. Aquí es donde se cocina la bendición, aleluya. Pase usted, pero haga una evaluación espiritual, donde usted tenga algunas conclusiones en esta tarde. Una de ellas es: Señor, yo te quiero conocer más. Cristo, yo quiero llamarte Señor. Cristo, yo quiero aprender a vivir para ti. Yo quiero permanecer en comunión contigo. ¿Qué les parece si empezamos a pensar de esa manera en este momento? Cierre sus ojos ahí.